Hola amigos, acá estamos con una nueva entrega, un nuevo video que quiero compartir con ustedes. Hoy vamos a analizar la estrella de Belén y su explicación, digamos, de por qué el origen de la estrella de Belén y su relación con Nibiru, Hercolus, Nemesis. Todos asociamos con esta fecha navideña el paso de la estrella de Belén y por supuesto asociado con el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. También vemos en esta imagen a los tres Reyes Magos, que no es casualidad que estén todos relacionados, o sea, por un lado la estrella de Belén, los Reyes Magos y el niño Jesús, tan estrechamente relacionados, y no es solo una cuestión mitológica, todo esto tiene una explicación más profunda. Otras imágenes de cómo se puede haber visto la estrella de Belén en el firmamento hace 2000 años. Otra imagen más de los Reyes Magos, que en realidad no eran reyes y sí eran magos, pero asociados con los magi, que eran unos sacerdotes persas, practicantes de la primera religión monoteísta que hubo en el mundo, que es el zoroastrismo. El zoroastrismo es la base de todas las religiones monoteístas del mundo. Es el tronco, digamos, la base del cristianismo, del judaísmo y del islamismo. Todos comparten puntos en común, sobre todo la creencia en que Dios es uno solo. Pero aparecen otras cuestiones, como la creencia en los ángeles, en los demonios, en el cielo, en el infierno, en el Espíritu Santo. Poco se habla también del Espíritu Santo, que forma parte de la Trinidad con nuestro Señor Jesucristo y con Dios Padre Todopoderoso. El Espíritu Santo del zoroastrismo era conocido como el Aura Mazda, o Espíritu Santo, todo lo mismo. Seguimos un poco más, pero vamos a ver siempre la misma asociación de la estrella de Belén con nuestro Señor Jesucristo y con los tres Reyes Magos. Hubo un sentido de la anticipación. Los magos, o los magi, los sacerdotes persas, sabían que iba a venir un Mesías. Lo sabían y lo asociaron con la llegada de la estrella de Belén. La estrella de Belén es un fenómeno cíclico que ocurre cada 2800 años. Cada 2800 años vuelve a pasar esta estrella. Y esta estrella coincide con un cambio de era. Y este cambio de era principalmente se relaciona con un renacimiento moral y espiritual de la civilización humana. Otras imágenes de cómo se puede haber visto este fenómeno en el cielo. Y bueno, es una estrella. El Sol formaría un sistema binario con otra estrella. Esa estrella, el nombre más difundido es Némesis o Nemesis, y sería una enana marrón que tiene un periodo orbital de 2800 años. No está muy difundido, pero la mayoría de los sistemas solares son binarios y no es raro encontrar a un astro principal que se asocie a una estrella secundaria, una, dos o tres estrellas pueden haber. En el caso de nuestro sistema solar, el Sol estaría acompañado por una estrella, formando un sistema binario. Vamos a ver más adelante los detalles de cómo sería esta estrella. Ahí vemos una comparativa. Vemos el Sol a la izquierda, en el centro vemos a una enana marrón que tendría 3 veces la masa de Júpiter. Esa sería la dimensión que tendría Némesis asociada con la estrella de Belén. Y a la derecha vemos Júpiter, que sería bastante más pequeña. Hay una cierta similitud. Júpiter es un gigante gaseoso que es de los más grandes de los planetas. Hay inclusive algunos
más grandes en el universo, que es Júpiter, y Némesis es una enana marrón que también es gaseosa, es un gigante gaseoso, pero es una estrella, pues ya tiene una masa bastante más grande que la de los planetas. Pero dentro de las enanas marrones sería de las más pequeñas, o sea que están a un paso de decir es una enana marrón o es un gigante gaseoso. Una otra idea de cómo se puede haber visto en el cielo hace 2000 años, la estrella de Belén. Y acá vemos una representación que siempre vemos en los arbolitos navideños, los árboles de Navidad, siempre en la cúspide se pone una estrellita asociada con la estrella de Belén y que tiene la forma también, de esta misma forma se ha representado a Nibiru en el pasado. Nibiru, conocido, digamos, por los sumerios, que implicaba el cambio de era, y en nuestro caso también lo podemos llamar Némesis o estrella de Belén. Son todos nombres de distintas culturas, distintas épocas, para el mismo fenómeno. Otra imagen de los Reyes Magos, siempre asociados con la estrella de Belén. Habrían venido de Persia, eran sacerdotes conocidos como Magi, profundos conocedores de la religión zoroastrista, Zoroastro, asociado con el monoteísmo. La continuidad religiosa, doctrinaria, filosófica coincide con lo que luego predicó nuestro Señor Jesucristo. Otra imagen, acá vemos con el nombre de Hercolubus, que también así se conoce a Némesis, entre paréntesis vemos el nombre de Nibiru, todo lo mismo. Vemos a Júpiter y vemos a la Tierra, como para tener una idea de la dimensión, de la magnitud que tiene esta estrella. Distintas imágenes de cómo imaginamos a los Reyes Magos, o a los magos, o a los sacerdotes persas. Están las pirámides, me gustó poner esta imagen porque las pirámides son también un reflejo del anterior cambio de era. Hace 2000 años pasó Nibiru y nació Jesucristo, y hoy referimos todas las fechas a ese fenómeno. Es muy particular que nos hayamos puesto de acuerdo en todo el mundo occidental para fijar la fecha y para marcar este cambio de era. La verdad que es muy notable y a veces no nos damos cuenta. Si hoy quisiéramos ponernos todos de acuerdo para hacer un cambio de fecha y volver a cero el calendario y volver a contar los días de cero, sería prácticamente imposible. Imaginemos la magnitud que ha tenido este fenómeno para que así suceda. Y de la misma forma las pirámides, si las analizamos, las más antiguas, que también están en Persia, en Irán, se dice que la más antigua está en Sialk, en Irán, que es el antiguo reino persa. Se dice que de ahí mismo también fueron los Reyes Magos. Hay antiguos relatos que viajan de boca en boca y que dicen que el verdadero origen de los magos de Persia es justamente Sialk, y que hay en Sialk además la más antigua de las pirámides, la pirámide escalonada de Sialk. ¿Cuántos años tiene? 4800 años. Y las pirámides son el testimonio del anterior ciclo de Nibiru. No quiero mezclar mucho las cosas, pero bueno, esto es toda información que yo voy a ir, entregando de a poco para explicar y para justificar y para alguna forma analizar lo que ha sucedido y lo que volverá a suceder, porque este es un fenómeno cíclico. En el 2800 a.C. volvió a pasar la estrella de Belén, o Nibiru, con efectos devastadores, catastróficos. Se produjo el gran diluvio y la gesta de Noé,
Y la más antigua de las pirámides escalonadas está justamente ahí en Sialk. Y es un recordatorio de lo que sucedió y del anterior cambio de era. El anterior cambio de era fue la gesta de Noé. Y en ese minuto también hubo un renacimiento moral y espiritual. Y Noé nos dejó las 7 leyes de Noé, un nuevo paradigma moral. No es el espíritu de este minuto analizar esas 7 leyes, pero si les interesan, búsquenlas, las van a encontrar. Jesús vuelve a plantear lo mismo, un renacimiento moral, como que la humanidad tiende a desviarse y a olvidarnos de nuestro verdadero sentido y origen. Y bueno, los cambios de era nos vuelven a la tierra y restablecen esa comunicación con Dios. Otra imagen evocativa, sencillos dibujos pero que ayudan a reflexionar. Las pirámides son el símbolo del anterior cambio de era, que ocurrió en el 2800 a.C., un nuevo paso de la estrella de Belén, o Hercólubus, o Nibiru, o Némesis. Es lo mismo, todo es lo mismo. Otra imagen de Hercólubus. Imaginemos esta estrella, esta enana marrón pasando en una órbita muy cercana a la Tierra. Se cree que pasa entre Marte y Júpiter, donde está el cinturón de asteroides. Esta es una idea, una imagen de cómo sería esa órbita, una órbita muy elíptica, un periodo de 2800 años. Esto es un poco lo que quiero mostrarles, más imágenes, siempre todo asociado a lo mismo, una estrella en el cielo, los sacerdotes persas yendo al encuentro del Mesías. Acá vemos el sistema solar, presten especial atención al cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Por ahí pasaría Nibiru, muy cerca de la Tierra. Imagínense el efecto que produce sobre la Tierra. Dicen que antiguamente había un planeta que se llamaba Tiamat, donde ahora está el cinturón de asteroides. Habrá sido destruido por el paso de Némesis. Bueno, no lo sabemos, pero es una posibilidad. Mucha gente se inclina a pensar que sí, que fue eso lo que ocurrió. Así que esto es un resumen, un recordatorio simplemente. Nadie se explica, o muy poca gente trata de analizar qué era la estrella de Belén. Era mitológico, fue un invento. No lo es de ninguna forma, y es una estrella, es realmente una estrella. Forma un sistema binario con el Sol, pasa cada 2800 años. Pasó hace 2000 y volverá a pasar dentro de 800 años. No está muy difundido. Esto marca un cambio de era. Este cambio de era volverá a ocurrir. Hay mucha gente que maneja con confidencialidad esta información y se está preparando ya para ese cambio de era. Y bueno, así que es esto, amigos, lo que quería compartir con ustedes. Sigan de cerca la información que les iré entregando a futuro sobre Nibiru y sobre Némesis, sobre todo esto que es un solo fenómeno. Les agradezco. Hasta pronto.